Amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Ya estamos por aquí en Oye Familia, soy su amiga y servidora Esmeralda Segoviano, como siempre feliz y contenta de estar con todos ustedes y llevar un mensaje más hacia sus hogares, hacia su familia. Yo espero de verdad que encuentren en estos programas esa chispita de Dios, ¿sí? Y que incendie completamente sus corazones para que pueda llegar ahí y de una u otra manera ya gozar de una vez de la felicidad plena y total que debemos de tener los católicos, precisamente por eso, porque sabemos que estamos en el camino cierto y que Dios nuestro Señor nos viene a ayudar, pero con todo esto nos mandaría a una persona sumamente especial para Él a ayudarnos en el cumplimiento de esa gran misión que es salvar nuestra familia. Y nada más para eso, fíjense bien, tengo una invitada de lujo. El día de hoy estoy con mi amiga Juanita Torres. Juanita, bienvenida a Oye Familia. Gracias por invitarme, Esme. Es un gusto participar en tu programa. Gracias. Y poder llegar a muchas personas y pues darles un poquito de lo que uno ha vivido y compartirlo con ustedes. Cómo no, muchas gracias por abrirnos aquí la puerta de tu casa. Y otra cosa, fíjense que Juanita, déjenme contarles, les comparto que la conocimos hace algún tiempo, algunos añitos, porque ella es nada más y nada menos que la directora nacional del VidaFest, ese maravilloso festival de la vida y por la vida, que por cierto se va a volver a retomar, ya les estaremos contando en su debido momento. Claro. Juanita, vamos adelantando vísperas un poquito, pero yo quise platicar con Juanita de este tema en particular, porque ella ha tenido la maravillosa bendición, la dicha de ir a Medjugorje 4 veces, o sea, no una, ni dos, ni tres, 4 veces ha estado en Medjugorje. Y ella es de verdad una gran amiga de nuestra Madre Santísima. Entonces, Juanita, yo creo que tienes mucho que compartirnos al respecto. Sí, claro. De estos mensajes de Nuestra Señora, pero sobre todo cómo los podemos acoger en familia, ¿no? ¿Para ti qué ha significado? No sé, la primera vez que fuiste a Medjugorje, ¿cómo fue? ¿Quién te invitó? ¿O cómo fue que caíste? Porque hay gente que cae como de pronto, yo ni quería venir al viaje. Sí, o sea, la razón por la que podemos ir muchos no necesariamente es algo previsto o incluso muy planeado, ¿no? Sino que es una invitación del cielo, aunque de momento no lo tengas tan consciente. Ajá. Fue muy interesante porque antes de pensar en ir en Medjugorje, recuerdo que estaba en una reunión familiar, comiendo con la familia tranquilamente y de repente así se me vino a la mente. Me gustaría ir a santuarios marianos. Y pues así como que se me quedaron viendo los demás y bueno, o sea, así bien por ti, ¿no? Y pasó el tiempo. Y en una ocasión que estaba viendo María Visión, había un reportaje sobre Medjugorje. Y ahí fue como muy claro decir, me encantaría estar en Medjugorje. Solo dije eso. Okay. Y al siguiente día, una persona que fue a la empresa donde yo trabajaba, en Adórote, que se venden artículos religiosos, ella fue a comprar artículos religiosos y me dice, bueno, yo vine a comprar hoy, pero voy a tardar en venir como un mes. Ah, está bien, dice, porque me voy a ir a una peregrinación a santuarios marianos, incluido Medjugorje. Y esto es ya la salida en como 15 días. Y yo dije, ay, qué hermoso, es algo que se me ha venido a la mente, me gustaría alguna vez participar. Y me dice, pues si la Virgen quiere que tú vayas, vas a ir. Aunque el grupo que yo estoy organizando está cerrado, ya está el cupo lleno, van 5 sacerdotes, pero está el cupo lleno. Dije, ok. Bueno, para no hacerles el cuento largo, al siguiente día me llaman y me dicen, no sé qué tengas tú, hay 20 personas en lista de espera, pero una persona canceló un lugar si quieres ir a los santuarios marianos. Y yo me acordé de lo que ella me dijo, si la Virgen quiere que yo vaya, ándele, pues ni modo que le diga que no. Y que te toman la palabra, ¿verdad? Dije, ok, sí.
Y después se me venía, bueno, no tengo listo el pasaporte, no tengo el dinero listo para el viaje, etcétera. Pero seguía en mí, si la Virgen quiere que yo vaya, voy a ir. Y le digo, sí. Entonces, imagínate, hacer rápido el trámite, conseguir el recurso económico para poder asistir. Y bueno, fue una experiencia maravillosa. O sea, por eso yo creo que la invitación viene directo de ella. Wow. Siempre es directo. Aunque te lo pone en el corazón ese deseo, en algunos casos quizás no se los ponga, pero finalmente la invitación para ir a Medjugorje, ella lo ha dicho, es de mi parte. Imagínate tú. Entonces, muy claro fue en mi caso que era una invitación de la Virgen María. Yo creo que mi vida también tuvo un impacto tremendo antes de ir que después de ir. Okay. Ajá. Muchas cosas que tú crees y que tratas de vivir lo mejor que puedes, pero se da un sentido más grande, un impulso más grande cuando tienes esta oportunidad de estar en estos lugares santos. ¿Cómo no? Así que creo que por ahí es, o sea, la Virgen siempre es la que invita, la Santísima Virgen. A ver, Juanita, dices que hay un antes y un después de Medjugorje, ¿no? O sea, tú pues sí vivías obviamente una vida de sacramentos, me imagino yo, una católica practicante. Sí. Pero tú sentías que te hacía falta algo, o no lo visualizaste hasta que ya fuiste a Medjugorje y dijiste, ay, por aquí era la cosa. Fíjate que yo creo que fue muy especial porque, como dices, o sea, gracias a Dios, desde muy niña he estado caminando en la fe y también en la cercanía con la Virgen, porque mi familia era de rezar el rosario diario. Mis abuelos, tanto maternos como paternos, era su devoción. Entonces rezaban las 3 partes del rosario diarios. Entonces lo aprendí desde niña. Me acuerdo muy bien cómo mi abuela paterna nos reunía a todos, no importaba si eras pequeño o grande, todas las edades para rezar el Santo Rosario. La letanía era de rodillas y nos ponía a que rezáramos, exacto, a rezar el rosario, o sea, ofrecer flores a María en el mes de mayo, llevabas tus flores, era algo muy hermoso, ¿no? O sea, digamos que había esa devoción, ese cariño a la Santísima Virgen. Después, obviamente, también gracias a Dios he participado en muchos apostolados desde muy niña, adolescente, joven, bueno, así. Y estaba en algunos apostolados en ese tiempo, en lo que es retiros de cursillos de cristiandad, que son carismáticos y de anuncio, etcétera. Pero también a veces en tu fe hay momentos en que sientes que se estanca o que le falta algo. Y esto es a lo que yo me refiero con un antes y un después. Gracias a Dios, como te digo, o sea, iba a la Eucaristía, recibía los sacramentos, todo, pero como que sentías que faltaba algo. Ese encuentro personal, vivo, cercano. Entonces, eso sucedió muy renovadamente en estos santuarios marianos y especialmente en Medjugorje. Ok. Digamos, Juanita, tú eres una catequista experta y una evangelizadora. Podríamos decir que ese sentimiento de necesito un poco más y después encontrarlo será el querigma, lo que llamamos el querigma. Sí, o como renovación de ese querigma, ¿no? Porque a veces puedes recibir y sabes perfectamente que Dios te ama, pero muchas de las cosas que sabes entran al conocimiento, a la mente. Lo tienes por seguro, pero no no lo introyectas, no está como en todo tu ser, o sea, es como una forma más racional de verlo, ¿no? En muchas ocasiones. Es correcto, entonces de repente lo sabes, estás segura de eso, yo no dudé de mi fe, yo creía, ¿sí? Pero es también muy importante no solo creer, no solo saber,
sino tener esa certeza total de la presencia de Dios, de la presencia de la Santísima Virgen actual. No de hace 2000 y cacho de años. Es correcto, sino que no solo que lo sepas, sino que lo vivas, que sientas esa presencia viva. Entonces, no digo que no la tuve en algunos momentos, que hubo ráfagas de eso, de ese encuentro con Dios en otras etapas de mi vida, por supuesto que sí, pero es como una renovación total de la fe. Y también yo lo veo que la Santísima Virgen, cuando te invita a Medjugorje, también es como para una misión nueva. Digamos, una evangelización dentro de la misma evangelización. ¿Qué tal? Es como encontrarle un sentido nuevo y atrayente otra vez. ¿Sí? Y saber con certeza que estás de la mano de ella, y que te está volviendo a encargar las cosas de su hijo. Porque los seres humanos se nos olvidan las cosas, a veces nos sí. aprendemos el catecismo y luego ya no nos queremos acordar. Y alguien tiene que regresar a decirnos, oye, no, espérate, mira, es que es así, ¿no? Correcto. Pero me gustó cómo lo dices, ¿no? Esa renovación, ¿sí? De sentir el acercamiento, ¿no? De nuestra Madre del Cielo en este caso, y de saber de cierto que está ahí contigo y que aparte te vuelve a reafirmar en una misión. Es correcto. Además, yo viví una fe sencilla, con la certeza de Dios, con la entrega en la evangelización. Siempre me gustó trabajar para Él. Y confiada en que pues era la misión de Dios, ¿no? Y esta ocasión me tocó vivirlo como desde otro ángulo que yo no conocía. La parte carismática, la parte de sanación, de liberación y renovación mariana. O sea, fue como un paquete completo. A ver, espérenme tantito, déjenme carburar, ¿verdad? Porque sí. Esto que dice Juanita es algo que, híjole, es que son muchas cosas, pero una sola a la vez, ¿eh? Y bueno, tú ya vas metiéndonos en ese caminito de tu vida espiritual, ¿no? Estoy entendiendo que va creciendo poco a poquito y te va llevando a otro nivel. Sí. Y con otras cosas que tú sabes que están dentro de la misma Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es muy versátil, porque tiene muchísimos caminos. Es un solo camino, pero hay muchos carismas, muchas formas de llegar. No sé si me explico. Totalmente. Entonces, sí, te decía, conocía mi fe desde otro ángulo, maravilloso también, pero de repente empezar con otra forma, fui con otro carisma. Fui con sacerdotes, uno era exorcista, dos oraban por sanación y liberación. Entonces, era como un tema diferente para mí. Y aparte, toda esta parte mariana. Entonces, te digo, fue como es como si fueras entrando a tu misma fe católica, pero desde Pero descubrirla en otro ángulo. Exacto, desde otro ángulo, que también vi muy grande, muy amplio, y que decía, bueno, es que esto hace falta. O sea, no solo enseñar a las personas, no solo evangelizar, sino también que les ayudes a sanar sus corazones, sus heridas, a liberarse de las opresiones también del maligno. Y ¿por qué no? Acompañado de la Santísima Virgen, de su protección maternal, que en estos tiempos es una protección muy fuerte que está dando a la Iglesia, la protección de la Santísima Virgen. O sea, creo que tenemos ya varias apariciones marianas reconocidas en el mundo que están haciendo eco en estos tiempos que está viviendo la Iglesia difíciles, pero que hemos entendido la intervención de la Santísima Virgen y cómo nos va guiando por el camino de su Hijo. No es que ella, como lo ha dicho siempre en sus apariciones, no es que viene a dar algo diferente al Evangelio o al que el magisterio de la Iglesia ya nos ha dicho, sino más bien
lo que decíamos al principio, a renovar esta fe, a encontrarle más el sentido y, como ella dice también, a orar con el corazón. Ajá. Es que está bien facilito, digo yo, ¿verdad? Sí. Mira, nada más es oración y conversión, es lo que nos pide la Santísima Virgen. Así es. Oración y conversión. Pero la Santísima Virgen, le entiendo yo a Juanita, viene a recordarnos, ¿sí? Eso que nos dice nuestro Señor. Así es. ¿No? Y también, te digo, finalmente en la iglesia nos ha hablado, por ejemplo, hablando de las 5 piedritas que la Virgen en Medjugorje nos recuerda, ¿no? La oración con el corazón, por medio del rezo del Santo Rosario, la palabra de Dios, oración, meditarla, tenerla también como un alimento diario, la Eucaristía. Podemos vivir sin la Eucaristía. Y la Virgen incluso pues nos pide diario, si es posible. Sí. Uh-huh. La confesión, ella nos pide también la confesión mensual. O sea, recordemos que en la iglesia está el mandamiento una vez al año, de por lo menos una vez al año en tiempo de Pascua. Uh-huh. Y ella nos dice mensual. Y pues tiene razón, o sea, sí me explicó, porque si tú al mes más o menos te acuerdas de lo que has vivido en ese mes y en qué has fallado, ahora si lo dejas al año, no pues sé qué tanto nos acordemos. De aquí a un año, pero si yo no hago nada, si yo no le hago mal a nadie, exacto, ¿verdad? Yo no robo ni mato, así vamos a andar al año. Exacto, entonces llega un momento en que se te pueden perder pues detalles, pero detalles importantes que te pueden ayudar a tu crecimiento. Claro. En cambio, si lo consideras como algo mensual, pues realmente te da tiempo a revisar bien tu vida y adelantar en el camino espiritual, ¿no? Y pues el ayuno, pues sería otro, el ayuno que la Virgen pide miércoles y viernes, que finalmente también es una renovación de lo que la Iglesia ya ha pedido siempre. Por siempre, sí. O sea, si nos remontamos a la historia de la Iglesia, tanto el miércoles como el viernes han sido también como recomendables para el ayuno. Uh-huh. Viernes de todo el año, ¿eh? Ojo, y viene en el catecismo, no lo digo yo que soy una ignorante en el tema, pero eso viene en el catecismo. Sí, pero como a veces los cristianos católicos nos podemos acostumbrar a lo mínimo de lo mínimo. O sea, ¿qué es lo mínimo que me exige para ser católico? Entonces, lo mínimo, bueno, pues digamos en el tema del ayuno, por lo menos el miércoles de ceniza y el viernes santo. Y si nos presentamos al miércoles de ceniza y el viernes santo, vamos a decir, bueno, y si no puedo, bueno, entonces súplelo por una obra de misericordia, o no sé, dices tú, bueno, ¿no podré ayunar 2 días del año? Y si ya te vas a un poquito más, ¿no podré ayunar miércoles y viernes de cada semana? Incluso si lo vemos, no sé, terapéuticamente o físicamente, como lo recomiendan ya muchos, el ayuno intermitente famoso, para que tu cuerpo tanto sea liberado de toxinas, como se aprovechen más bien toda tu alimentación, tus nutrientes. Dices tú, pero si a lo humano nos lo recomiendan, incluso lo médico también a veces lo recomiendan, ¿por qué no considerarlo también en lo espiritual? Que lo espiritual nos está diciendo también de someter un poco tu cuerpo para trascender, para ver más en la parte espiritual, lo que antiguamente se llamaba ascesis. Ajá. Y que debemos renovarla, porque a veces estamos tan acostumbrados a lo sencillo, a lo chatarra incluso, en la alimentación, que nos conformamos, es lo que veníamos diciendo hace rato, o sea, nos vamos conformando a vivir de una manera como con lo mínimo elemental para yo considerarme católico, cuando deberíamos ser al contrario, y no por lo que nos digan los demás que debemos hacer, sino por ese verdadero encuentro con nuestro Señor,
con la Santísima Virgen. Finalmente eso es lo que vamos a vivir por toda la eternidad. Entonces acostumbrémonos desde aquí a la hora a tratar de vivir un poquito ya en el cielo. Exactamente, entonces fíjense, anótele ahí, eso es lo que se pretende. Y como dijo Juanita, eso no es nuevo, es lo que nos ha pedido realmente nuestra iglesia, que es madre y maestra y no madrastra, ¿no? Como les digo yo, echen ahí ojillo porque sí necesitamos volver al origen. Así es. Sí, y esto es lo que nos está pidiendo. Ahora, platícanos por favor, Juanita, la primera vez que tú llegas, a ver, ya pisaste, ya estás en el aeropuerto, ya te bajaste del camión, ya dejaste tus maletas donde tenías que dejarlas y te diriges, ¿sí?, al santuario mariano allá en Medjugorje. Cuéntanos. Los seres humanos somos mucho de ver y sentir y tocar y oler y todo. ¿Cuál fue tu sensación física? ¿Sí hay algo diferente realmente en Medjugorje? Sí, ¿Se maravilloso. siente algo en particular? Mira, por fortuna quisiera poner un poquito el antecedente. Ya ven que yo había pedido al Señor y a la Virgen santuarios marianos. Sí. Entonces la primera vez fui a santuarios marianos. O sea, no solo Medjugorje, sino hubo varios. Ya las otras 3 veces solo fue Medjugorje. Okay. Entonces, digamos, estuve en Montserrat, Nuestra Señora del Pilar. Entonces, como que fue un poquito de cada vez, como dicen por ahí, ir tocando esta realidad mariana hermosa, de saber que la Virgen está en todos estos lugares, ¿no? Y la primera experiencia fuerte que yo sentí fue en Lourdes. Francia. En Lourdes, Francia, hubo una Eucaristía muy hermosa. Al final de la Eucaristía, el sacerdote con carismas de sanación y liberación hizo una oración de sanación por todos los asistentes, pero al final dice, bueno, la Santísima Virgen me ha pedido que ore por una persona especialmente. Yo dije, quién sabe quién será, ¿verdad? Aparte, déjame como paréntesis, antes de esto, cuando yo iba para allá, iba con la idea de decir, yo quiero pasar completamente desapercibida con todos mis compañeros, quiero concentrarme a vivir esta experiencia, pero sin distracciones. O sea, porque pensaba, si empiezo a relacionarme, me voy a distraer y al rato me salgo un poco del contexto. Entonces iba con esa idea. Entonces cuando el padre dice, es que la Virgen, nuestro Señor me ha pedido que ore por una persona especialmente, nunca pensé que fuera yo. Y entonces me dice, ven tú, hija, y me llama. Y yo, ¿qué? O sea, espérense. Ay, les estoy diciendo. Sí, estoy diciendo que iba a pasar desapercibida y de repente me están llamando enfrente de todos, ¿no? Entonces fue algo chistoso de repente, de cosas que de repente el Señor se las gasta para hacerte un cambio de chip. Entonces me llama, había 5 sacerdotes y les dice a los padres, vengan, vamos a orar por ella. Wow, no 1, 2, ni 3, ni 5. 5 padrecitos. Entonces de repente, mira, lo humano y lo que uno trae por dentro, cuando yo vi que vamos a orar por ella, dije, bueno, creo que soy la peor de todo este grupo. O sea, si van a orar 5 por mí, o sea, ¿sí me entiendes? Claro. O sea, uno piensa de otra forma, pero el Señor es de otra. Nos sorprende porque ya después, o sea, iba como captando más bien qué amor de Dios, o sea, qué misericordia de Dios. ¿Sí me explico? Sí. Pero te digo, tu humano dice, Chihuahua, pues, ¿qué me vieron? ¿Qué traigo? ¿Qué pasó aquí, no? Ya te llama el padre, bueno, me pongo de rodillas, los 5 empiezan a imponer las manos, oraban en lenguas, y entonces el padre que dirigía dice, voy a pedir Espíritu Santo para ti, y empieza a pedir Espíritu Santo para mí. O sea, ahí yo sentí de verdad una ráfaga que me envolvía, físicamente, o sea, no solo espiritual, sino una ráfaga que me envolvía, y la presencia de Jesús, amoroso, bello, o sea, tú sabes cuándo es Jesús en el interior,
No te puedo explicar exactamente qué, pero sabes que es Jesús. Y entonces así, y luego el Padre dice, recibe el Espíritu Santo, sopla sobre mí. Bueno, a mí me cambió completamente la vida, o sea, sentí, haz de cuenta como cuando estaba el ciego Bartimeo, en la palabra de Dios que le dicen, o sea, yo en el fondo sí, durante los otros días anteriores estaba en el interior de mí diciéndole, Señor, ven a mí, no pases de largo sin estar conmigo. Me explico, pero todo era un diálogo interno. Y de repente te llaman, oran por ti, y entonces yo me sentí como el ciego Bartimeo, que el Señor va pasando y que él le estaba gritando, Señor, ten piedad de mí, Señor, no sé qué. Y entonces Jesús voltea y le dice, tráiganlo, que voy a orar por él. Así me sentí yo, o sea, como alguien que el Señor le dice, tráiganmelo aquí, especialmente. Qué bonito. No, a veces no es porque sea vanidad ni nada, sino como de vez en cuando uno necesita sentirse en personal con Dios. Sí. No como uno más, sino como esa experiencia personal. Y esa experiencia personal la quiere Dios con cada uno, de una forma especial. No nada más conmigo, con Juanita. La quiere con cada uno de forma especial y única. Solo que hay que buscarlo, ¿no? Un poquito. Él te busca. Finalmente, como te digo, solo falta un deseo para que Él te dé luego más, ¿no? Pero poquito. Ese deseo del corazón de encontrarte, ¿no? Entonces, fue así me sentí, de una forma especial. Ya cuando termina la oración, N del grupo, ¡ay, cómo estás! ¿Qué no sé qué? Y dije, ¡oh! Lo que yo no quería. De repente todos los ojos acá, ¿no? Entonces dije, bueno, pero los planes de Dios, solo Dios sabe qué quiere con todo esto. Adelante, ¿no? Entonces, después de ahí vino pasar a las piscinas en Medjugorje, en Lourdes. Esas piscinas es donde brotó el agua. Bernadette, la Virgen le dijo que escarbara ahí. De ahí salió una fuente donde es un agua muy pura. Acuérdense que en Lourdes la Virgen dijo que era la Inmaculada. Entonces, esta agua es un reflejo de esa Inmaculada Virgen, ¿no? Wow. Esas aguas son sanadoras y especialmente para sanar el corazón y para la conversión personal, pero también física. Hay muchos milagros reconocidos internacionalmente, ¿no? En este lugar. Entonces, seguí a ese lugar y ya vamos con el grupo de amiguitas. Haces como una fila de 1 hora para entrar, pero bueno, finalmente entré. Bueno, después de la experiencia que yo tenía con Jesús tan hermosa, al momento que entré ahí, sentí la presencia de la Virgen, wow, pero con todo, o sea, fuerte. Haz de cuenta que está la piscina, al fondo tiene una imagencita de la Virgen. Te hablan en ese momento solo en italiano, pero entendía perfecto. Me dicen, puedes dirigir unas oraciones a la Virgen y después tú decides si te metes la mitad del cuerpo o cuerpo completo, como tú quieras. Y yo dije, yo, cuerpo completo. O sea, con permiso. Yo quiero recibir. O sea, iba con toda la idea en ese momento de recibir corazón, al fondo todo lo que viniera, ¿no? Porque imagínate, después de la experiencia de sentir a Jesús tan fuerte, y después ahora sentir la presencia de la Virgen, entonces empiezo a orar con ella, pero ya, o sea, yo me seguí orando, y la mujercita me dijo, tómate el tiempo que quieras, y seguí orando a la Virgen, poniendo mis necesidades y demás. Entonces, cuando llegó el momento de sumergirme en esa piscina, también es como una renovación nueva, ¿no? De tu bautismo, de tu vida de gracia, etcétera. Salgo de ahí y me dicen las compañeras, ¿qué te pasó? Tardaste más de 1.5 horas allá adentro. Y yo, o sea, ni cuenta me di. ¿Sí me explico? Cuando en Lourdes, o sea, te están carrereando para que salgas pronto, lo máximo que estás allá adentro son 5 minutos y te sales.
y yo tardé 1:30 allá adentro. Pero no sé qué me verían ellas, que pues me dejaron fluir en la oración con la Virgen, ¿no? Entonces ya mi vida empezó como a tomar un sentido más fuerte de pertenencia a Dios, de pertenencia a la Santísima Virgen, y luego ya llegamos a Medjugorje. Medjugorje estuvimos 8 días. Entonces fue mega, mega, mega especial. Yo creo que ahí fue la primera vez que tuve la oportunidad de tener una confesión general de vida. Para los que no saben sobre esto, es como hacer un resumen de tus pecados de toda tu vida. Ajá. Y presentarlos en el ese es un don de Dios, es una gracia especial también, Juanita, ¿eh? Sí, sí. No cualquiera se acuerda de los pecados y luego los compacta y vamos. Es una experiencia muy buena que yo recomiendo ampliamente porque te da como un sentido completo de dónde empezaron todas las cosas también en tu vida. O sea, cómo empezó tu situación de pecados repetitivos y situaciones así. Es una experiencia que yo recomiendo que al menos una vez en tu vida hagas una confesión general. Al menos una vez en tu vida. Entonces el padre que nos guiaba espiritualmente nos orientó un poquito. O sea, no es que llegas y luego te confiesas, sino que haces una oración previa ante el Santísimo, orando con la palabra de Dios, para que te recuerde. Si tú vas con ese deseo, Él te va a recordar hasta el primer pecado de tu vida. Y luego, después, como digamos, lo más importante y fundamental, ¿no? Pero no solo recordar por recordar, sino el peso de eso. Ajá. ¿Por qué? Porque a veces estamos acostumbrados a confesarnos como un poco también, como decíamos, como por rutina, pero sin entrar en el dolor de Dios por estos pecados, ¿no? Sin entrar en un verdadero arrepentimiento del corazón por lo que hemos hecho y también por lo que hemos afectado a los demás con estos pecados. O sea, que es una gracia de Dios. Sí, y por algo Medjugorje se le conoce como el confesionario del mundo. Ajá, porque hay, ¿qué te gusta? Por lo menos unos 30 confesionarios y en todos los idiomas. O sea que no te preocupes, hay forma de que te confieses. Vámonos, anótense aquí. Vamos organizándonos un viajecito ahí con vale nuestro la amigo pena. Chava. Sí. Que le mandamos muchos saludos, espero esté mucho mejor. Entonces, el confesionario del mundo, como te decía, en todos los idiomas, y no importa quién sea el que te va a confesar, de verdad que ahí se viven momentos de gracia tan especiales que sabes que está Jesús ahí, en esa confesión. Entonces, pues ahí sueltas todo. Todo. Y en esa confesión, pues yo sentí también una gracia tremenda, enorme de Dios, de su amor, de su misericordia, de su perdón. Sentí que muchas cosas se liberaron, no solo en mí, sino en mi familia, a través de la confesión. O sea, la confesión tiene un poder tremendo. Y después de eso, pues puedes vivir mejor tu vida de fe. Entonces, bueno, otra cosa es hermosísima en Medjugorje es la adoración eucarística. Ajá. Todos los días en la parroquia se rezan todas las partes del Santo Rosario, se hace adoración eucarística y la Eucaristía, ¿no? Entonces todo esto te acerca grandemente a Dios. Entonces la adoración eucarística, que es más como de reflexión, con música suave, pero te lleva de lleno, ¿no? Te entregas profundamente en reconocer la presencia viva de Jesús. Ajá, pero como te digo, preparado desde antes con el rezo del Santo Rosario, que tú ves en cada esquina gente orando el rosario, subiendo a los montes de las apariciones, al monte Pódovo o al Krishivan, donde está la cruz. O en las calles simplemente, entre los sembradíos o caminando vas a encontrar personas orando, jóvenes de todas las edades, y te invitan a orar.
¿Qué diferencia hay entre Medjugorje y Ciudad de México, Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe? Porque tengo que hacer esta pregunta sí o sí, porque mucha gente, ay perdón, ya lo estoy quedando, mucha gente que va a Medjugorje tiene una conversión impresionante y sabemos a lo mejor de testimonios fuertes, ¿no? Como, no sé, se me viene ahorita el de Matutino Express, Esteban Arce, por ejemplo, ¿no? Que tuvo una conversión, que lo llevaron casi que a fuerza ahí. Y mucha gente también que dice, es que ¿qué hacen acá en Medjugorje si nuestra madre vive allá en el Tepeyac, ¿no? Ciudad de México. Sí. ¿Qué diferencia? Bueno, es muy evidente, pero tú dinos, ¿qué diferencia tú ves entre un ambiente y otro? Yo, por ejemplo, soy ignorante en el tema. Yo no sé si en la Basílica de Guadalupe recen el Santo Rosario diario. Yo no sé si ahí expongan a Nuestro Señor todos los días y sea un lugar para hacer adoración. Seguro habrá una capilla, ¿no? Sí, hay una capilla. Pero ¿qué tiene de diferente? ¿O somos los mexicanos o qué pasa? Yo creo que tenemos que valorar más, mucho más, la presencia de la Santísima Virgen en la Basílica de Guadalupe. Ajá. Todos. O sea, no solo los peregrinos, los obispos, los sacerdotes, todos, o sea, los religiosos, todos. Incluso las autoridades civiles también, porque pues tú has visto cómo han metido bastante vendedor muy cerca, sí. Algunas veces hasta en los atrios han estado y otras muy cerca, pero dejando todo muy sucio, etcétera. Yo creo que no hemos valorado suficiente la gracia tan enorme que Dios ha concedido a México con la aparición de la Santísima Virgen de Guadalupe. Yo la superamo, ¿verdad? Bueno, amo a la Virgen, ¿no? No importa en cuál advocación, pero ciertamente creo que como mexicanos tenemos una gran responsabilidad porque se nos ha dado tanto y no hemos valorado lo suficiente a la Santísima Virgen. Ajá. Y te lo digo en todos los niveles. Ajá. Desde tener un lugar limpio, cuidado, no digo solo adentro, sino todo alrededor de ella. Ajá. Limpio, cuidado y para mí en lo personal, sí creo que hace falta guías. Ajá. Ahí mismo para ayudar a la gente, ¿no? A interiorizar, a acercarse más a la oración, etcétera. En esa parte sí, obviamente sé que hay confesiones, que hay Eucaristía, hay laudes, hay muchas cosas bellas en la basílica, pero siento que faltaría ese ayudar a la gente a acercarse un poco más, incluso peregrinaciones, más peregrinaciones a la basílica con ese sentido, ¿no? O sea, tenemos una bendición enorme de Dios, enorme, o sea, como lo dijo el Papa Juan Pablo II cuando estuvo en nuestra patria, citando a la palabra de Dios, con ninguna nación hizo algo semejante como aquí. Y eso es verdad, y creo que debemos tenerlo muy, muy en cuenta, o sea, sí. Ahora, Medjugorje. Lo que pasa es que Medjugorje, de que es una aparición que está todavía diariamente en el mundo, está también en proceso de reconocimiento. Sin embargo, ya actualmente es permitido que obispos, sacerdotes, religiosos lleven grupos con bendición del Vaticano. Antes iban, pero sí, era como una iniciativa propia, personal, que no estaba prohibida, pero no iba con esa bendición. Ahora ya está con esa bendición porque se ha reconocido que hay conversión, que hay entrega, que no hay algo que contradice al magisterio de la Iglesia, ni a la tradición, sino que al contrario, que está llevando a la conversión a muchísima gente, ¿no? Claro. Entonces es como una experiencia única, ¿no? Yo creo que, te digo, como mexicanos debemos valorar más a nuestra Madre Santísima de Guadalupe, porque definitivamente es
una aparición que es muy actual, aunque haya sido de 1531, ¿sí? Es muy actual y que el mensaje sigue resonando, ¿no? Incluso lo que pasa es que a veces puedes decir, no, es que separar la tal aparición de tal, así, así. Es la misma Virgen tratando de guiar a sus hijos con todas las gracias necesarias, ¿no? Totalmente. Entonces, yo diría eso. Medjugorje es un lugar vivo, de bendiciones y gracias, que, digamos, no sé por qué, pero ha escogido especialmente ese lugar la Santísima Virgen para ser como una manifestación extraordinaria de fe. Entonces, aquí en Medjugorje llegan de todas partes del mundo, todas partes del mundo. Toda la organización que hay en la parroquia de Medjugorje hace que tengas ese encuentro con Dios. Todo el tiempo es oración. Todo el tiempo. Todos los confesionarios que te digo que hay, las peregrinaciones a los lugares sagrados y especialmente la parroquia. La parroquia sola tiene lo suficiente, ¿me explico? O sea, el orar con el corazón, el rezo del rosario, la adoración a Jesús, Eucaristía, para todos los que asistan, la Eucaristía. Es todo te habla de Dios, de su presencia, de su amor. O sea, tú respiras en Medjugorje y sientes la presencia de Dios. Qué fuerte. Imagínate tú, o sea, yo me di cuenta muy claro, pero así clarísimo, cuando salí de Medjugorje y tuve la oportunidad de estar unos pocos días en España, pero sentí abismalmente la diferencia. Bueno, es que el ambiente es muy diferente. Sí, es increíble. Pero a veces podemos vivir aquí en mismo México y en todos lados con ambientes diferentes, cargados de otras cuestiones, nueva era, etcétera, ideología de género, N cosas, ¿me explico? Y a veces te puedes medio acostumbrar a esto que estás viviendo y llegas a un lugar donde se respira la gracia de Dios, donde hay tanta fe, tanto fervor, tantas personas orando. Eso se siente. La oración se palpa. Siente, claro. Entonces, tú sientes un ambiente en el aire, en todo lo que tocas. ¿Sí me explico? Sí. Y de repente cambiar a otro canal y de escuchar música pues, de otra onda, mundana, etcétera, pues das de cuenta que sentiste como si te hubieran bañado en agua fría. ¡Pum! Y regresas a la realidad. Entonces, la Virgen quiere que así como se vive en Medjugorje, se viva en todo el mundo, no nada más en Medjugorje. En todas partes vivamos esto, la gracia de Dios. La gracia de Dios, un ejemplo, y yo creo que el ejemplo más claro y donde debe de abundar la gracia debe ser en la familia. Correcto. Y tú dijiste algo bien bonito relacionado con la familia, que cuando a ti te hacen esa oración y te eligen para hacer la oración y luego te metes al agua de Lourdes, etcétera, algo también cambió en tu familia, o sea, no nada más tú. Así es. Y nos gustaría mucho, puesto que nuestro programa es Oye Familia, que nos hablaras un poquito de qué es lo que nuestra madre pretende o quiere. Ya nos estás pues diciendo mucho, ¿no? Pero ella cómo concibe esto de la familia. Ya lo dijo San Juan Pablo II, la pequeña iglesia doméstica, ¿no? Son las familias. Debería de ser un santuario nuestra familia. Correcto. Pero de pronto tenemos tantas situaciones dentro de la familia, que si peleas, que si violencia, ataques, una barbaridad. Acuérdense que el ataque final, no lo digo yo, lo dice la Santísima Virgen, es contra la familia, ¿no? Es la batalla última. Y ahorita la familia nos están haciendo chusa. O sea, como un trapo y así, miren, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Santísima Virgen? ¿Y qué nos puedes recomendar para las familias, Juanita? Que empecemos a vivir ese santuario mariano, esa iglesia doméstica en casa. Yo, como te decía, o sea, pienso que sí hay una trascendencia. De hecho, hay una trascendencia en tu vida
Cuando tú tratas de vivir en gracia, no solo te ayudas a ti mismo, claro, ayudas a todos los que están a tu alrededor, empezando por tu familia. Y con tu familia hacia los demás. Se tiene que transpirar. Se tiene que ver el cambio. Entonces, te digo que yo lo sentí y luego lo viví. O sea, lo vi. Pero sí se siente. O sea, no sé cómo explicarte. O sea, todo lo que a nosotros nos suceda trasciende. No solo lo vivimos para nosotros. Todo lo que vivamos va a trascender. Ahora vamos a decidir qué trasciende. Si lo bueno, si la bendición de Dios o nuestro pecado. Claro. Que finalmente el pecado trae muerte. Y la muerte no solo física, aquí, sino eterna. Lo mismo en la gracia de Dios. Lo que vivimos va a trascender para bien nuestro, de nuestra familia y de la humanidad entera, en el tiempo y en la eternidad, porque las cosas de Dios no son aquí y ahora nada más. Las cosas de Dios siempre son en la eternidad de Dios. Entonces, por ejemplo, o sea, lo que tú trates de vivir en gracia de Dios ahora, puede ser que haya ayudado a un pariente tuyo antes de que tú nacieras. Porque a la hora que tú estás pidiendo por todos, de repente él tuvo la oportunidad, no sé, se estaba muriendo y tuvo la oportunidad de convertirse. Por esa oración que tú estás haciendo hoy. Eso que estoy diciendo es así como que fuerte, pero es verdadero. O sea, porque en Dios todo trasciende en su eternidad. Sí, lo que pasa es que no hay tiempo para Dios. Acuérdense que Dios está en un eterno presente. Así es. Que son cosas que nosotros, como seres humanos que necesitamos ver, tocar, oler, no nos es fácil de comprender, pero Dios es un eterno presente. Así es. Entonces, lo mismo ocurre, o sea, por ejemplo, yo estaba en Medjugorje, estaba recibiendo estas gracias y sé que ya algo estaba cambiando en mi familia también. Claro. Y ya estaban recibiendo esas gracias. Es como cuando rezamos en familia el rosario y estás pidiendo intercesión por otro familiar que a lo mejor tiene algún problema, ¿no? En su vida personal, en su vida familiar. Entonces, de una u otra manera, a través de la oración, en este caso, del rosario, pues Dios va ayudando que de una u otra manera se vayan acomodando las cosas para lograr el bien de la otra persona, ¿no? Y su santidad. Yo me acuerdo, por ejemplo, un ejemplo que me llama mucho la atención es de San Francisco de Asís, ¿no? Esa entrega radical y total que tenía a Dios y a la Santísima Virgen también. Entonces, el Señor le promete, ¿no? Yo voy a estar contigo hasta al final. O sea, no solo contigo físicamente, Francisco, sino con todos tus hijos franciscanos. Exacto. En el tiempo. Entonces dices, wow, o sea, ¿cuánto Dios vio en San Francisco que no lo bendijo solo a él, sino a todos los que iban a seguirlo por el camino que él empezó? Y esto le pasó a San Patricio en Irlanda, ¿no? Como también el Señor le hace una promesa para sus descendientes por su entrega. Y Abraham, que Abraham, por ser fiel a Dios, por entregarse a Dios, le hace una promesa a todos sus descendientes. Y por acá andamos todos. Entonces lo mismo es aquí y ahora. O sea, tú y yo, cuando tomemos una opción por Dios, entre más entreguemos el corazón, entre más nos entreguemos a Él, la promesa se va a extender a todos nuestros descendientes, a nuestra familia y con nuestra familia a los demás. O sea, nunca sabremos lo suficiente hasta dónde trascienden nuestras oraciones, nuestra vida de gracia, nuestro ejemplo como cristianos, hasta que estemos en la presencia de Dios. Ahí sí vamos a saber, y qué bueno que hasta ahí lo sepamos para que no nos gane la vanagloria ni el orgullo, sino que ahí en su presencia Él nos va a decir a quién ayudamos y qué hizo un cambio en ti con la oración o con un buen ejemplo o con un buen consejo o con la evangelización o con lo que estamos hablando aquí y ahora en este momento. O sea, tú no vas a saber hasta dónde trasciende
el bien, porque bueno, eso le compete a Dios, que Él es el eterno, presente, como lo dijiste también, y Él es el único que tiene el control total de las acciones de todos los seres humanos, pensamientos, sentimientos, acciones. Él es el único que sabe la trascendencia de todo esto, ¿no? Pero así como decimos, en el buen sentido tiene toda esta trascendencia, también cuando dejamos de hacer algo por el bien de nuestros hermanos, por omisión o por pecado propio, y hasta dónde vamos a trascender con esto, o sea, por favor, hagamos algo bueno, porque pues todo está en la balanza, ¿no? Todo está entrando en esta balanza de Dios, lo bueno o lo malo, ¿no? Lo bueno, qué hermoso, como dijimos, puede trascender en el tiempo, en la eternidad, para el bien de muchas almas, o lo malo también puede trascender en la eternidad. Pero esto pues no nos está ayudando, esto nos resta puntos, que queremos ganarnos el cielo, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, fíjense, para resumir e ir cerrando este programa, yo creo que lo primero que podemos hacer en familia, para los que nos están viendo por primera vez o para recordar a los que ya nos han visto, vamos a empezar con la oración. De acuerdo a la oración en familia, el Santo Rosario todos los días. Empiecen con un misterio. Hay quien dice, ay, es que me quedo dormido, ay, es que, sí, pues, empiézale con uno, al día siguiente 2, luego 3, ya la semana completa. Sale poco a poquito, pero empecemos en la oración en familia. Recordemos que el varón es cabeza de su familia, de su casa. Lo ideal es que el varón diga, vamos a rezar en familia. No lo digo yo, ¿de acuerdo? Esa es una potestad que le dio nuestro Padre Creador a los varones para empezar esto, ¿no? Siempre estar cerca de Dios a través de la oración. Asistir los domingos, por lo menos el domingo a la Santa Misa, que ya nos lo decía Juanita, de ser posible diario, mejor. La lectura de la Santa Biblia, no podemos tener la Biblia de adorno en la casa, es para leerse, es palabra de Dios, es alimento para el espíritu. La confesión, hay que confesarse por lo menos una vez al mes, o en caso de que hayas caído en pecado mortal, ¿sí? Ya luego haremos un programa especial porque por ahí a veces hay confusiones sobre lo que es, pero bueno, pecado mortal va a confesarse luego, ¿de acuerdo? Y la última, ayuno y... se me fue la otra palabra. Abstinencia, gracias, ayuno y abstinencia. Volvamos al catecismo de la Iglesia Católica. Los viernes no se come carne. Hagan ese pequeño sacrificio en familia de no comer, por lo menos el viernes no coman carne. Se preparan unas papitas, unos frijolitos, otra cosa muy rica con queso y santo remedio, como una ofrenda a nuestro Señor, un pequeño sacrificio para que nos hagamos más fuertes en el espíritu y por supuesto dejemos obrar y entrar a nuestro Señor a nuestro corazón. Finalmente el mensaje que Juanita nos está dando a través de este programa, yo así lo percibo y lo veo, es que la Santísima Virgen quiere llevarnos a su Hijo. Así es. O sea, la idea de que Nuestra Señora se esté manifestando en Medjugorje, que haga que las personas que van ahí tengan ese cambio radical de vida, es precisamente para salvarlas y que estén en la presencia beatífica y eterna de nuestro Señor. Entonces, qué maravilla, qué bendición, Juanita, que hayas tenido la oportunidad de estar estas 4 veces en Medjugorje y que tú traigas eso que nos comentas, ¿no? Yo lo diría un ramillete de obras positivas para trascender, ¿no? Y finalmente la trascendencia del cristiano es el cielo, es el lugar a donde queremos llegar. Y pues bueno, no sé si quieras comentar algún otro consejo para las familias, Juanita, no sé, tener un altar, no sé, ¿qué puedas sugerir, ¿no? Yo creo que, exacto, empezar con cosas sencillas, poner un altar donde se venere a nuestro Señor y a la Santísima Virgen. De hecho, paréntesis también, ves que en Acapulco salieron varios altares a la Virgen de Guadalupe intactos después del desastre. Claro. Entonces, y no solo ha pasado en Acapulco, en muchos lugares en el mundo donde ha pasado esto, es una señal súper clara en donde tú veneres. Claro. Va a haber una protección especial.
pero ojalá no fuera solo al exterior de nuestras casas, sino al interior de nuestras casas. Exacto. Y ten por seguro que ella va a estar ahí, como una perenne presencia del amor de Dios. Entonces, tu altar, y más allá de eso, diario, reunirse en la oración familiar. La familia que ora unida, permanece unida. De verdad, tómenlo así y empezar. Bueno, la Virgen fue muy exigente, entre comillas, a los niños de Fátima que estaban pequeñitos, 7, 8 y 10 años, les pidió que rezaran el rosario todos los días. Sí. A veces decimos, no, pero es que los niños no pueden. O sea, ¿quién crees que sabe un poco más? ¿La Virgen o tú? Sí pueden. Sí pueden aventarse horas en algún teléfono, en la tablet, en lo que no sé qué. Vamos a orar, porque de verdad tenemos que aprender a orar. Y poco a poco sí encontrarle como el sentido, como el gusto, como ese amor, porque quizás al principio nos cuesta porque estamos muy distraídos, muy dispersos, pero poco a poco podemos entrar en esa dinámica de hacerla presente en nuestras vidas, de tal vez como la Virgen pide que sea pausado, las Aves Marías, los Padres Nuestros, para ir interiorizando. Entonces, bueno, por supuesto orar en familia, consagrarse a la Santísima Virgen, consagrar nuestras familias. ¿Por qué es tan importante la consagración? Porque imagínate, al consagrarle tu familia a la Virgen, ella lo va a tomar como algo muy preciado, muy importante. Entonces, alguien que es consagrado a la Virgen no lo va a perder, ¿verdad? No lo va a perder, lo tiene en su corazón, es parte de ella ya. Entonces, por eso es importante consagrarnos a nivel personal y también con nuestra familia. Excelente, ahí está todo lo dicho, para que tengan ustedes esa cercanía con Nuestra Señora. Por supuesto, no puedo dejar de recordarles este maravilloso rebozo guadalupano, ¿verdad? Yo creo que una manera de sentir esa cercanía de Nuestra Señora es a través del rebozo. Yo me lo pongo y digo, abrázame, abrázame. Sí. O quítate conmigo para sentir que estás presente. Porque les decía ya, los seres humanos somos mucho de esto, ¿no? Del sentir, del ver. Sensibles. Porque somos sensibles, exactamente. Entonces pueden, por supuesto, adquirirlo en la tiendita de Oye Familia, que con mucho gusto tenemos para ustedes. Lo pueden mandar bendecir o exorcizar. Se convierte en un sacramental que pueden venerar en su casa y portarlo con ese gusto de saber que nuestra madre, ¿no?, nos está abrazando amorosamente y nos protege. ¿De acuerdo? Ay, Juanita, pues quisiera hacer yo otros 3 programas, ¿verdad? Cuando gustes. Cuando gustes. Tienes muchísimo que aportar, que decirnos, que evangelizarnos. Entonces te agradezco mucho este espacio, este tiempo, que no sea el primero, ¿verdad?, sino el primero de muchos, para poderlos compartir con todos nuestros amigos de Oye Familia, toda nuestra familia que está creciendo. Y pues bueno, te agradezco nuevamente este momento. No, gracias a Dios por invitarme. Gracias a ustedes y que pues siga Dios bendiciendo su trabajo apostólico en los medios, que toquen muchos corazones con la gracia de Dios. Primeramente Dios, y pues esperamos el VidaFest, ¿verdad? Ahí luego les platicamos con lujo de detalle. Que Dios me los bendiga, cuídense mucho y compartan. Gracias.